después de que terminé el pinche Destino y después de lo que ha pasado con él, pues para mí era muy complicado pensar en la siguiente historia. No sabía bien por qué lado irme, no sabía bien, tenía muchas como que opciones que trabajar. Y bueno, pues me decidí por una historia que trata sobre todo acerca de que la vida no es justa, ¿no? Muchas veces nuestras decisiones nos traen consecuencias y bueno, pues son merecidas consecuencias, pero también muchas veces nosotros sufrimos consecuencias debido a las decisiones de otras personas. De repente los daños colaterales que conllevan esas decisiones de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestro presidente, de muchas personas, de nuestros jefes, pues en algún momento tienen su efecto en nuestras vidas. Y bueno, pues esa es un poco la premisa de Tecolutla Makes Me Happy. Tecolutla Makes Me Happy es una historia acerca de 3 mujeres y cómo se ven afectadas por un evento. La primera mujer es Dora, una jovencita de 14 años que decide salirse de su pueblo de Tecolutla, justamente, en donde su único destino era casarse con alguien que no quería o ser la esclava de sus 7 hermanos, en un entorno en donde pues todas sus pasiones y todos sus sueños pues nunca se iban a ver cristalizados. Entonces ella decide en algún momento abandonar su casa, irse para buscar un mejor porvenir y sobre todo para buscar los sueños que generalmente todos tenemos, ¿no? Entonces yo soy enemigo de decir que los sueños se vuelven realidad, porque eso no es cierto. En lo que uno sueña, realmente eso solo es una idea. Cuando se vuelven realidad es cuando pones todo y aterrizas todo en un plan, en un papel, y empiezas a ver qué objetivos tienes que cubrir para poder llegar a cumplir ese plan, ¿no? Entonces Media Verónica se va con la inocencia de los 14 años. Aquí, bueno, pues yo me fui de mi casa a los 14 años por razones muy distintas, pero bueno, es un poco, hace alusión un poco a mi vida. Ella decide irse, decide venirse aquí al Distrito Federal con unos viajeros que llegan a Tecolutla y pues se la rifa, ¿no? Entonces esa es una de las 3 mujeres. La otra es Media Verónica. Media Verónica es la hija que en un futuro va a tener esta jovencita, y es una mujercita de 17 años que está encerrada en un muro, que no entiende por qué tiene una vida en la que no quiere estar, que su mamá, por diversas causas que se van a enterar ustedes en el libro, pues finalmente está en un estado pues casi vegetativo, tiene una tristeza inmensa, infinita, y bueno, pues es un poco el muro que ella construye para poder sobrevivir, ¿no? Y creo que a muchos de nosotros nos pasa que de repente en nuestras familias pues nos sentimos ajenos, nos sentimos aislados, y bueno, pues tenemos que ver la manera de verlo. Y ella se hace llamar justamente Media Verónica porque también nos han educado que para ser felices y para estar completos en la vida pues tienes que tener un complemento, una media naranja, y ella se va a encargar a través de toda la novela de demostrarle al lector pues que no es así, ¿no? Que nosotros podemos en algún momento estar completos sin necesidad de alguien más, ¿no? Eso evidentemente no quiere decir que le rehuyas a las relaciones, sino simplemente que no dependas de ella para estar completo y para poder ser lo feliz que tienes que ser, ¿no? Y la última mujer es una madre que se ve afectada por los hechos de un hijo que en algún momento en el año 2002, desesperado porque el sexenio de Vicente Fox no fue lo que quisiéramos, mucha gente votó por él por un cambio y todo eso, y todos nos decepcionamos. Entonces él, no es spoiler porque esto pasa al principio de la novela, él pues decide en el segundo informe de gobierno de Vicente Fox hacer estallar todo el Congreso de la Unión, con todos los diputados, con todos los senadores, pensando que de esa manera él pues podría en algún momento sembrar como que una plantita para poder ahora sí partir de un cambio, ¿no? Pero bueno, pues todos sabemos qué pasó,
Y bueno, ese hecho pues justamente va a afectar a la madre de este héroe, ¿no? Depende cómo lo veamos. Y bueno, pues es un poco la historia de esas tres personas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a La Silla. Y en esta ocasión tenemos una vez más a nuestro buen amigo Logan Wayne, quien en esta ocasión nos va a platicar acerca de su segunda novela en prosa, Tecolutla Makes Me Happy. Y pues estamos aquí. ¿Cómo estás, Tevin? Hola a todos, pues ya listísimos. Logan le toca nuevamente en la silla, ¿no? Para platicarnos de este excelente libro que en particular pues, me gustó muchísimo. Entonces vamos a empezar ya la entrevista. Así es. Yo quiero agregar que, bueno, ya hemos platicado antes con Logan, ya platicamos de su primer trabajo, que es Lazarus, una miniserie de nueve números, un cómic. Platicamos también del Pinche Destino. Y bueno, pues ahorita venimos con Tecolutla Makes Me Happy. ¿Cómo estás, Logan? Bienvenido. Muy bien, pues aquí pues a platicar ya de otro trabajo mío, y bueno, pues me gusta mucho esta dinámica que hemos venido haciendo, sobre todo para que la gente conozca lo que hacemos a detalle. Y bueno, pues es el turno de Tecolutla, y pues estoy muy contento aquí de platicar con todos. Así es, Logan, pues de eso se trata este espacio, ¿no? De ir, ahora sí que hablando detrás de la obra, todo lo que hacemos y cómo fue que llegamos a ello, ¿no? Pues como ya mencioné hace ratito, esta es tu segunda novela en prosa y la publicaste exactamente un año después que Pinche Destino, ¿no? Eh, y bueno, esta obra arranca con un inicio muy particular. Platícanos acerca de Tecolutla Makes Me Happy. ¿De dónde surge la idea de contar esta historia? Bueno, pues yo después de haber publicado Pinche Destino, pues la verdad yo no me acuerdo si lo dije en la entrevista de Pinche Destino o no, pero Pinche Destino yo lo publiqué porque en algún momento yo no avanzaba con mis proyectos de novela gráfica, por tema de el tiempo que los dibujantes de repente no cumplían. Y bueno, yo dije, no me voy a dejar de publicar, ¿no? Entonces, publiqué Pinche Destino, me gustó todo lo que pasó ahí, y bueno, pues ya con todo eso aterrizado y como le fue a la novela, bueno, pues dije, pues vamos a ponernos a escribir la segunda novela, ¿no? Entonces, al final me parece que decidir escribir la segunda novela fue algo importante, porque ahorita ya puedo decir con 3 novelas hechas, pues que escribo novelas en prosa, ¿no? En su momento cuando escribí Pinche Destino, pues a lo mejor era el punto del burro que tocó la flauta, ¿no? Pero bueno, pues decidimos hacer esto, y y bueno, pues la historia como tal, yo la verdad soy un autor de brújula, no soy un autor de mapa, ¿no? El autor de mapa abre el mapa y sabe a dónde va a llegar, y el de brújula pues va viendo a dónde lo lleva el viento, ¿no? Entonces, en mi caso, como ya lo he externado, pues me senté a escribir Tecolutla, no sabía realmente de qué iba a ir la novela cuando empecé,
pero bueno, pues al final quedó lo que quedó y me gustó mucho el resultado. Me parece que lo hicimos un poco mejor y bueno, pues mentiría si te dijera que ya tenía una historia planeada de 3 mujeres y pues no, la verdad es que no lo tenía así y bueno, pues conforme fui avanzando en el desarrollo del trabajo, pues fue que fui pues llegando y contando las historias tal como quedaron y pues prácticamente así fue como fue un poco ese momento de decisión pues de trabajar en la segunda novela. Okay. Oye, y el nombre de un libro siempre es muy importante. Recuerdo la anécdota que nos platicaste de Pinche Destino, cómo nació ese nombre, ¿no? Entonces, en en particular, tu segunda novela, me encantaría saber de dónde surgió el nombre y por qué finalmente se llamó Tecolutla Makes Me Happy. Bueno, normalmente yo no, o sea, yo le pongo un nombre clave a mis proyectos, pero ese no es el título que va a llevar. El título generalmente se lo pongo al final y bueno, pues hay veces que el título, o la mayoría de las veces que he publicado, el título te encuentra, o sea, no es un título que yo traiga ya predefinido. Entonces, ya que terminé la historia, y sobre todo en el contexto, más allá de la historia en sí, el contexto filosófico de Tecolutla versus Cancún, pues en algún momento dije, no necesito ir a Cancún para ser feliz. Entonces, en algún momento estaba oyendo California Makes Me Happy, del Nopal Beat, y bueno, pues ahí dije, y si le pongo Tecolutla Makes Me Happy, y ya pues lo fui viendo, a huevo, Tecolutla Makes Me Happy, y ya lo puse. Obviamente para entonces yo ya sabía que una parte importante de la novela pues tenía que ver con Tecolutla. Entonces, y aparte Tecolutla ni es muy conocido, la palabra es rara, ¿no? Porque pues no la usas todo el tiempo, y bueno, pues me pareció que estaba bien, y pues ligarlo al contexto de la canción y ligarlo al contexto del libro, pues me pareció atinado. Entonces por eso es que quedó Tecolutla Makes Me Happy. Muy bien. Oye, yo nada más para hacer la acotación, la canción se llama Tijuana Makes Me Happy, ¿no? Tijuana Makes Me Happy. Tijuana Makes Me Happy, tienes razón. Sí, tienes razón. Muy bien. Oye, pues bueno, ya te lo hemos preguntado antes, pero bueno, al leer tu obra encontramos ciertas cosas que parece que coexisten, ¿no? Varios elementos a lo largo de tu obra. Está interconectada, están en un mismo universo, estás planteando un multiverso. ¿Qué onda contigo, con tu obra? Antes de abordar más a detalle la obra, ¿qué onda con eso? ¿Sí tiene que ver o no? Pues las historias en sí no tienen que ver, o sea, los personajes, más que nada, más que crear un multiverso o algo así, lo que trato un poco de hacer es transmitir o trasladarle al lector pues que el universo de los libros está vivo, ¿no? Y así como en la vida real nosotros nos cruzamos con personas que tienen sus propias historias, que tienen sus propios problemas, bueno, pues trato un poco de trasladar eso al libro, ¿no? Que en el libro sucedan cosas que pasaron en mis otros libros, que no tengan probablemente mucha injerencia en la historia que estoy contando en esa obra, pero sin embargo, cuando ya la gente leyó todos los libros o leyó más libros, de repente se encuentre con esas cosas. Ah, no mames, este güey es el que era el protagonista acá, y a pesar de que no tiene nada que ver, se agradece como que el cameo, ¿no? Entonces, algo que me ha pasado mucho en las convenciones o en los eventos, pues es que la gente justamente agradece eso. Oye, dime esto, este güey es este que está acá. Sí, no mames, a huevo, la chingada. Entonces,
me parece que no fue mi intención al principio, pero pues eso me parece que le ha gustado mucho a la gente. Y bueno, no voy a crear un universo en el que un personaje después interactúa con el otro y se hace una historia así, pues no va a pasar así. Eso ya lo hizo Marvel y yo estoy alejado de eso, pero más que nada es eso, o sea, crear la sensación a la gente que los personajes están vivos, que nos cruzamos en la vida con muchas personas que tienen sus propias historias, sus propios problemas y son héroes o villanos de sus propias vidas. Y bueno, pues me parece que aquí es un poco lo mismo. Y bueno, me parece que mucho de eso, si bien ha habido muchos autores o directores de cine que lo han implementado, a mí lo que más me marcó para hacerlo fue lo que vi en Amores Perros, ¿no? O sea, en Amores Perros, si bien todas las historias en algún momento tienen que ver, pero cuando se cruzan los personajes de las distintas historias, ellos no se conocen y no tienen ni idea de la injerencia que tuvo una acción o inacción que hicieron en la vida de los otros, ¿no? Entonces, eso me parece bien cabrón, porque pues así nos pasa, ¿no? A lo mejor en el camión nos topamos con el güey que nos va a matar en 5 años, ¿no? O a lo mejor nos topamos con el güey que nos va a ayudar en 2 años, o a lo mejor, o sea, esos if me parecen bien interesantes y pues a veces hasta ni dejan dormir si te clavas mucho en eso. Pero es por eso. Oye, sí, suena muy interesante. Y al entrar en el libro, pues este libro habla acerca de las mujeres, ¿no? De distintas mujeres. Lo interesante es que toca temas muy vivos, muy delicados en la sociedad, con temas de imposición a veces de cosas que tiene que hacer la mujer por cuestiones ideológicas, por cuestiones culturales, por cuestiones en infinitas ámbitos arraigados a veces en los pueblos, ¿no? Y justamente este libro pues trata de esas mujeres que no quieren ese futuro. Ellas quieren su libertad, quieren tomar sus propias decisiones, quieren tomar el futuro en sus manos. Entonces, está muy interesante que este libro habla acerca del empoderamiento de la mujer. Y mi pregunta ¿es este tema fundamental en el hilo conductor y en el mensaje del libro? De entrada, yo no creo en el empoderamiento de la mujer. Yo creo en el empoderamiento del individuo y bueno, pues el hecho de que las 3 protagonistas sean mujeres y al final tomen el control de sus vidas y a pesar de los hombres que giran alrededor de sus vidas o las mujeres que giran alrededor de sus vidas, porque la mamá de Dora era más machista que mucha gente, a pesar de eso, pues las mujeres hicieron lo necesario para hacer, ¿no? Entonces, pero bueno, pues, si fueran hombres, pues me parece que también en algún momento tendrían que hacer lo necesario para hacer. Entonces, el espíritu de la novela a lo mejor se percibe como si estuviera hablando de empoderamiento de la mujer. Sin embargo, yo no lo planeé así. O sea, hay gente que lo pudiera tomar así. Eso no está en mi control, pero desde el punto de vista de autor, pues realmente la novela habla de 3 personajes que hicieron sus vidas a pesar de todas las vicisitudes con las que se encontraron. Y bueno, la mamá de Dora fue la que detonó muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, ella era una mujer. Entonces, cuando se empiezan ahí a contar todos los sucesos, bueno, pues todas ellas tienen sus maneras de hacerse su realidad y bueno, pues al final me parece que el tema de cómo vencieron todas esas cosas que les pasaron, pues pudiera entenderse o interpretarse como un empoderamiento del género femenino, pero pues en mi caso no lo planeé así. O sea, más bien es la historia de 3 mujeres que
que supieron pues hacer con sus vidas muchas cosas. Y bueno, pues básicamente es eso, porque me parece que estamos rodeados de mujeres que han hecho su vida a pesar de muchas cosas, ¿no? Mi mamá, a lo mejor hermanas, primas, no sé, y todas ellas de alguna manera pues hacen lo necesario para encontrar lo que en algún momento muchos llaman felicidad, ¿no? Entonces, realmente el tono de la novela no fue, la intención mía no fue crear un asunto feminista, ¿no? Ni machista tampoco, sino simplemente mostrar la historia de tres mujeres chingonas, porque al final son eso, con todos sus detalles, con todos sus errores, con sus malas decisiones, con sus buenas decisiones, pero al final pues me parece que así es la vida, ¿no? Y creo que no tiene que ver de repente con etiquetarlos, ¿no? Con que si es feminista, que si es a favor de la liberación femenina, no, pues yo estoy a favor de las mujeres chingonas y bueno, pues me parece que la novela tiene tres protagonistas chingonas que al final pues me parece que pudieran inspirar a cierta gente, ¿no? Pero mentiría si me colgara yo del pedo feminista y dijera, no, sí, yo me preocupo. La verdad es que más bien me ocupo en que en mi entorno no haya situaciones que atenten contra la libertad femenina, ¿no? Yo tengo una hija, ¿no? Pero pues en mi obra pues realmente no fue ese el objetivo primario. Oye, bueno, algo que me parece que es muy importante, algo que me parece muy, muy interesante de la forma en cómo está construido este libro es justamente en cómo trabajaste con los personajes femeninos, ¿no? Con todas las chicas. A mí me gustó mucho y me parece que sí, el hecho de que sean mujeres sí está bien, cabrón, todo lo que ellas atraviesan, todo lo que ellas hacen y cómo construyes la obra a partir de eso. Cada una pues está dotada de una voz muy particular, de un carácter, como bien dijiste, de mujeres chingonas. ¿Cómo lo hiciste para desarrollar tus personajes de esta forma? ¿Hiciste alguna investigación? ¿Platicaste con alguien? Porque realmente, pues no es fácil escribir personajes tan diferentes entre sí para lograr construir una obra tan sólida. Platícanos acerca de eso, Logan. Bueno, pues de entrada tuve que ponerme en los pies de tres mujeres de distintas edades, ¿no? Eso, pues, fue el primer reto, ¿no? O sea, hacer que los diálogos y los personajes se sintieran justamente, pues, como personajes distintos con su propia personalidad. Y bueno, pues, yo vi un montón de contenido, contenido diverso, pero me enfocaba mucho en lo que eran las actuaciones femeninas, ¿no? Cómo hablan, cómo se mueven, cómo dicen, cómo esto. Y bueno, pues por otro lado, pues también platicando con mi hija de muchas cosas, pues también desde el punto de vista de ella, cómo se ve la cosa, cómo se ve esto. Y bueno, pues me parece que fue lo más complicado, ¿no? O sea, que yo como hombre escribiera unas mujeres que se percibieran como mujeres, ¿no? Entonces, me parece que sí estuvo muy bien realizado, sobre todo porque sí se sienten auténticamente diferentes, nunca traicionan su personalidad, su edad, sus perspectivas, su época, ¿no? Tampoco la traicionan. Entonces, todo eso, pues ahorita a la distancia me siento de repente a verlo. Reitero, yo no leo mis libros, o sea, Tecoluto la escribí, la leí como 100 veces en la corrección y me acuerdo, pues,
más o menos bien, pero de que lo saqué para acá no la he leído. Entonces, pero bueno, la gente es lo que ha dicho, ¿no? Que efectivamente los personajes se sienten pues orgánicos, ¿no? Y pues no te podría decir que lo hice de tal o cual manera al momento de ponerme a escribir, pero sin embargo, antes de escribir, pues sí puse atención pues por ejemplo, en cómo se comporta cierto personaje en las películas de Pedro Infante, ¿no? Cierto personaje en las películas de Arturo Ripstein, de Guillermo del Toro, que también me parece que en ese sentido hace un muy buen trabajo con los personajes femeninos. Y bueno, pues verlo no es lo mismo que trasladarlo a la obra, ¿no? Entonces, pues yo cuando lo pasé, pues puedo decir que pues que hice el mejor esfuerzo para retratar perfectamente las acciones, la personalidad, los diálogos de cada una de ellas. Y bueno, pues me parece que logré que tuvieran esa sustancia cada una. Me parece que lo hicimos bien, ¿no? O sea, el resultado de lo que se construyó con las historias de cada una de ellas, pues me parece que sí, que sí fue, evidencia que el trabajo detrás, pues, se hizo bien, ¿no? Y justamente en esta construcción de personajes, meterte en los roles de cada uno, en ver sus perspectivas, ver sus puntos de vista, lo que sienten, hacia dónde quieren ir. ¿Con cuál de todos estos personajes te sentiste más encariñado o identificado más con Roberto, Dora, Media Verónica, o todos tienen un pedacito de ti? Pues mira, cuando yo empecé a escribir Tecolutla, era la historia de una morra de 17 años, que pues a manera de Diablo Guardián de Javier Velasco, así iba a pasar, ¿no? Dije, a huevo, ¿no? Tengo que contar una historia así. Pero conforme fui avanzando en el desarrollo y conforme fui nutriendo, pues, al personaje de Media Verónica, pues me encontré con la mamá, ¿no? Y bueno, pues cuando empecé a sumergirme en la historia de la mamá, bueno, pues encontré también muchas otras cosas que pudieran nutrir, y entonces al final, para quien ya la haya leído, pues la historia de Dora en algún momento resulta mucho más importante que la de Verónica, ¿no? Pero, pues insisto, no es que lo haya planeado así cuando decidí hacer la novela, sino cuando empecé a construir a Verónica, pues dije, ¿de dónde viene, no? ¿Quiénes son sus papás? ¿Por qué está tan enojada? ¿Por qué esto? Bueno, pues me topé con su mamá, y ahí debo de hacer hincapié, mucho de la historia de Dora, pues tiene que ver con mi mamá, ¿no? Mi mamá abandonó su lugar de origen cuando era muy morra por diversas situaciones, y bueno, pues vino a hacer su vida a la ciudad, y bueno, pues ahí también con la experiencia que yo viví de morro, y de cómo las malas decisiones de nuestros padres rebasan sus buenas intenciones. Entonces, pues todo eso ya era así como que una explosión al momento de escribir, y pues por eso es que la historia de Dora al final pues se hizo mucho más sustanciosa, y ya después regreso justamente a Media Verónica, y después de todo esto, cuando dije, está bien, güey, pero antes de eso, ¿qué pasó? Y bueno, pues ya es cuando me topo con la mamá de Dora, que en realidad no era su mamá, y era la gente que la adoptó. Y bueno, pues esa es la historia de mi madre, ¿no? O sea, mi mamá cuando llegó aquí a la Ciudad de México, escapando de su lugar de origen por distintas razones diferentes que lo que pasa en la novela,
bueno, pues una persona la recogió prácticamente. Esa persona, pues, digamos que nosotros aprendimos a decirle abuela, ¿no? Entonces, realmente eso, si bien no es tal como le pasó a mi mamá, pues me colgué de eso para poder contar la historia de esa forma, ¿no? Pero pues así un poco, me parece que me quedo con Dora, porque es la que detona muchas cosas y aparte es la que pues me recuerda a mi mamá también, ¿no? Ok, pues bueno, algo que hemos visto es que pues los que ya leímos la obra, además de los personajes que están bien interesantes, como ya acabas de apuntar, hay varios aspectos acerca de ellos. La música también juega un papel bien importante, ¿no? También nos ayuda, sirve como un hilo conductor a lo largo de todas las páginas y conecta todo. ¿Cómo fue que hiciste esa selección musical? Este proceso de la música, ¿lo fuiste decidiendo durante el proceso de escritura o al final decidiste hacerlo? ¿Cómo fue exactamente ese proceso? Yo he aprendido con los años que la música que viene en mis obras no necesariamente es la música que me gusta, ¿no? O la que normalmente escucho, sino es la que en algún momento tienen que escuchar el personaje. Porque si no, pues pasa lo que en Suicide Squad, ¿no? Que tienes un soundtrack bien chingón que no tiene sentido con la historia, ¿no? Entonces, en este caso, como planteaba hace ratito, cuando yo escribía Media Verónica, pues pensé en mi época rebelde, ¿no? Y a mí el disco que me salvó la vida y que me enseñó mucho de la vida, justamente fue el Dark Side of the Moon, ¿no? Entonces, el hecho de tener el disco Dark Side of the Moon como hilo conductor de toda la historia, pues de entrada me pareció muy acertado y aparte el disco lo conozco de pe a pa, lo he escuchado como 1000 veces y aparte pues he hecho podcasts a detalle del disco y lo conocía bastante bien, ¿no? Entonces, por eso es que de entrada el Dark Side of the Moon es el hilo conductor de la novela, ¿no? Por un lado. Por otro, bueno, pues la novela arranca diciendo que la lluvia se oía como el intro de Riders on the Storm, ¿no? Entonces, esto para establecer un poco pues que la morra, en este caso Media Verónica, pues tenía a través de la música muchos recuerdos de su pasado, de su papá, que pues nunca supo bien qué onda con él, y el link que los unía pues era la música y el iPod, ¿no? Entonces, de entrada esas dos, tanto el Dark Side of the Moon como Riders on the Storm, pues así las elegí, ¿no? Y es tan importante Riders on the Storm que así arranca el libro, ¿no? Por un lado. Y por otro, cuando yo estaba pensando cómo se iba a llamar mi personaje, Media Verónica, le puse Media Verónica por una canción de Calamaro, ¿no? Andrés Calamaro, en donde un día iba yo manejando en el tráfico y no pensando cómo le iba a poner a mi personaje, ¿no? Y cuando escuché la canción, dije, a huevo, güey, mi personaje se va a llamar Media Verónica y ella misma, se va a hacer llamada así. Acabo de ver justo Lady Bird, que no la había visto, y es un poco el espíritu, ¿no? Que ella reniega del nombre que le pusieron sus papás, se pone Media Verónica porque nunca se siente completa, y bueno, pues hasta que llegamos al final de todo esto, ¿no? Y bueno, pues me parece que la música como tal, en la mayoría de las vidas de las personas, tiene mucha importancia y por eso es que cuando en distintas situaciones, en distintas escenas, pues vamos desde Joaquín Sabina hasta pues pasando por Pink Floyd, pasando por los Doors, pues vamos ahí tejiendo muchas cosas que me parece nutren mucho las historias de las personas y me parece que más allá de darle un soundtrack a la novela, en el caso, por ejemplo, de Media Verónica, me parece que
que el soundtrack se lo dieron los personajes, ¿no? Al final, ¿no? Porque cada canción fue importante en un momento de sus vidas y bueno, pues así es como lo trabajé. O sea, en algún momento yo pensaba que, acabo la obra, ¿qué canciones le voy a poner? ¿O qué canciones escuché durante el proceso? Huevo, estas. No, o sea, realmente conforme iba yo escribiendo, yo decía, huevo, güey, en este momento están hablando de esta canción porque tiene que ver con esto que pasó en sus vidas, porque tiene que ver con esto otro. Y bueno, pues el Dark Side, pues ahí está la importancia que tuvo en la vida de Medio Verónica, es la misma que tuvo en mi vida, ¿no? Entonces, así es como lo manejo, o al menos en esta obra así lo manejé. Sí, y fíjate que la música mueve, ¿no? Mueve sentimientos, mueve un montón de emociones, pero al mismo tiempo, cuando yo leí la obra, sabes crear momentos de tensión muy dramáticos. Entonces, es uno de los factores del libro que hace leer una y otra página para descubrir qué es lo que está pasando. Pero hay momentos muy delicados que no sé cómo pasaron, cómo logras esto, porque sin entrar en spoilers, hay momentos de tensión donde los personajes hay un conflicto muy fuerte. Entonces, me encantaría saber cómo llegas a este nivel, porque como lector te pones tenso, o sea, y son cosas que no quieres leer porque hay personajes que hacen daño a los otros y no lo quieres leer, pero lo tienes que leer para saber qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, me encantaría saber cómo logras esto. Pues, mira, cuando estuve tomando mis talleres de literatura, el maestro me insistía mucho que no fuera putito y que me comprometiera al 100% con los personajes y con la historia. ¿Eso qué quiere decir? Que emocionalmente te involucres y que la sufras y que sufras las vidas, las decisiones y todo eso que conlleva lo que le pasa a los personajes, porque al final pues son tus personajes, ¿no? Entonces él sostenía que para que la novela tuviera esa sustancia y que los personajes tuvieran esa vida, el autor tenía que comprometerse al 100% con ellos. En su momento me lo cuestioné, al final no le hice caso porque yo siempre he dicho, bueno, no siempre, pero de unos 20 años para acá, que sufrir es para pendejos, ¿no? Entonces, el hecho de, si yo me pongo a escribir y sufro con los personajes todo lo que les pasa, pues al final creo que en términos emocionales eso no está chido, ¿no? Entonces, algo que usé y que uso ahora fue justamente aprendido en mis clases de teatro, en donde prácticamente como autor, como actor, pues lo que haces es, te metes en un papel, lo interpretas, lo haces, pero al final tienes que tener la inteligencia emocional para que eso no dañe tu vida personal, porque si la daña, pues es un poco lo mismo que platicaba hace rato, ¿no? Entonces, en este caso, con los momentos que mencionas, con la historia, que en algún momento, pues sí era algo personal, cosas que pasaban, pues al momento que escribo me meto, me voy, fluyo, quito, meto, tejo aquí, tejo allá, y es un proceso, digamos que, pues es, o sea, a lo mejor se oye medio mamón, ¿no? Pero pues es casi como que si cuando acabas de escribir tú no sabes por qué o cómo escribiste eso, ¿no? A mí eso me pasa mucho cuando estoy en el proceso de corrección, de afinado de la obra. Yo de repente digo, no mames, ¿qué pedo con esto? Me gustó un chingo. O, no mames, güey, esto está muy exagerado. O, entonces, al momento de escribir el primer borrador, es mucho más crudo, pero ya con todas las afinadas que le doy, pues ya prácticamente tomo el control de eso y ya lo
digamos que lo hago como yo quiero que sea contado, ¿no? Eso es un poco también el proceso de que cambio los tiempos y la anacronía que mencionaba Héctor hace rato, pero en este caso, pues todos esos momentos me parece que sí crean la tensión que mencionas, sí resultan algunas cosas entrañables porque ya te enganchaste con los personajes, pero yo desde acá trato de que a mí no me perjudique nada en términos emocionales. Y perdona a mi maestro Santiago de Arena, pues soy putito y no va a pasar que me deje yo ir por el tobogán de la emoción, porque sí creo que eso es muy desgastante y no, yo escribo para estar contento y para disfrutarlo, no para sufrir con mis personajes, no. No lo hago así. Habrá quien lo haga así y le funcione y está bien, pero en mi caso, la verdad no. Ok. Oye, bueno, esto es bien interesante de los procesos de escritura. Al ratito platicamos a detalle de ello. Pero bueno, hace unos meses nos comentaste que en una entrevista, en una charla que tuviste con Global Comics, ¿no? Donde estuvo Pepe Vaz. Saludos a los amigos de Global Comics. Saludos a los de Global Comics. Nos contaste que Pepe Vaz decía que tu obra entraría dentro del género fantasía urbana. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo ves? ¿Has visto algo acerca de ello? ¿Qué piensas? Pues mira, yo creo que en la parte de los géneros, pues muchas veces lo que pierde es la obra, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? ¿No? A lo mejor si dices, Matrix es una obra filosófica y la clasificas en el stand de filosofía, pudiera perder mucho público porque hay gente a la que no le interesa la filosofía, pero también si lo metes en el estante de acción, pudiera jalar a mucha gente, pero cuando se llega a enfrentar con el dilema filosófico que plantea Matrix, a lo mejor dice, no, pues es que yo quería otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que encasillar una obra en un género, pues de entrada es netamente comercial, y se usa para esos fines, ¿no? En mi caso, cuando hablé con Pepe Paz y muy amablemente me hizo esa observación, obviamente hablando bien de la obra, de hecho me sorprendió mucho que en aquel momento él estuviera muy relacionado con la misma, e incluso Eric estaba extasiado con Tecolutla, o sea, ese día me estaban entrevistando, Eric se había ido a Acapulco, se estaba echando unas chelas y traía el Tecolutla aquí en la mano y estaba muy contento con eso, ¿no? Entonces, cuando él me dijo, no, pues tu obra entra en un género que se llama fantasía urbana y que tiende mucho a usar la realidad y, bueno, pues a deformarla para contar ciertas historias. Y pues yo nunca había oído ese género, me pareció que sí, que tiene razón, pero al final me parece que cuando tú le das la oportunidad a una obra, la que sea, sin considerar el género, me parece que eso abre tus paradigmas y bueno, pues en algún momento te pudieras estar encontrando con algo que jurabas que no te gustara, que no te gustaba, que era de un género que a lo mejor aborrecías, ¿no? Entonces, en este caso, ponerlo en ese género me parece curioso, ¿no? Me parece que está bien, pero me parece que los géneros son solamente para fines comerciales, ¿no? Para apuntar al target de lo que le gusta, pero yo últimamente me he sustraído mucho de eso y de repente, si me llega algo, ya no cuestiono de qué género es, sino lo veo, huevo, no mames, a mí yo nunca pensé que me fuera, o sea, un ejemplo, no va a pasar, pero es un ejemplo. A lo mejor si un día me encontrara yo con el Mandalorian, ¿no? Que es de Star Wars, y yo no supiera nada de qué es de Star Wars y lo veo con todas las bondades que de repente he oído o que ustedes mismos han platicado, a lo mejor el hecho de yo hacerlo de esa forma, pues diría, no mames, a huevo el Mandalorian y no me importa Star Wars o si es ciencia ficción o lo que sea,
pero me parece que pues la misma obra tiene su segmentación y no me gusta que se segmenten las cosas, pero bueno, pues así es el mercado, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, no me molesta que se clasifique como fantasía urbana, pero al final, pues me parece que etiquetar la obra le resta lectores, más de que apunte a cierto nicho, creo que le niega la posibilidad a los que juran que no les gusta ese género, ¿no? Pero pues es un poco lo que pienso de eso. Yo nomás quiero apuntar que todo esto dicho con una playera de Star Wars puesta. Oye, y eso es muy bueno. Regaló mi hija. Está bueno para el tema, ¿no? Justamente. Y yo coincido contigo, Logan. Yo cuando leí esta novela, pues no la leí con un prejuicio de que es una fantasía urbana o cualquier cosa. Simplemente dejé que el libro me sorprendiera. Y finalmente, como siempre hago, es más bien disfrutar la obra sabiendo ya de antemano lo que vas a esperar un poquito, sobre todo, pero del autor, ¿no? O sea, igual las películas de Tarantino o cualquier cosa van sobre eso. O sea, tú ya conoces al autor y dices, vamos, que me sorprenda. Entonces, justamente, a pesar de que esta novela me gustó más que Pinche Destino, que ya había comentado, que hay una evolución narrativa, que la música en esta obra cobra mucho más importancia y finalmente hay más referencias a Tarantino presentes. ¿Cómo tú sentiste escribiendo todo este segundo libro? Bueno, de entrada, pues gracias por el asunto de me gustó más esta que la anterior. ¿Por qué? Porque si bien Pinche Destino ha sido un putazo de ventas y bueno, pues a mucha gente le ha gustado, pues de repente que llegue alguien y te diga que te gustó más que la anterior, es pues de entrada un alivio, ¿no? O sea, dices, no mames, pues creo que hizo un buen trabajo, ¿no? Por un lado, ¿no? Obviamente ahí entra el tema de si te importa como autor las opiniones o no. En mi caso no me importan las opiniones de mucha gente, pero sí me importan las opiniones de poca gente y bueno, pues en tu caso, pues sí me importa tu opinión, ¿no? Entonces, el hecho de que señalen que les gustó más esta novela por el ritmo narrativo, por la evolución al contar la historia, por todo eso, pues a mí me hace sentir bien, ¿no? Me hace saber que estoy nutriendo bien mi manera de contar mis historias y bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Por otro lado, lo que hablas de la música, o bueno, más bien de lo de Tarantino, pues toda la parte que tiene que ver con esa escena de Vincent Vega, ¿no? Donde está en el espejo y se habla con él y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haría Vincent Vega? ¿No? Todo eso me parece que le dota de mucha carnita al personaje y por otro lado, también ahí hago patente de la importancia que tiene el cine en la vida de las personas, ¿no? O sea, ellos empiezan a platicar de qué se trata Pulp Fiction, ¿no? Y uno tiene una idea, otro tiene otra idea, y van platicando y se cargan carrilla, y bueno, pues al final, mediante esas pláticas aparentemente banales, pues llegan a descubrir ahí muchas cosas, muchos sentimientos, muchas ideas que los unen, que los hace ser cómplices y bueno, pues me parece que así es la vida y pues puse Tarantino pues porque justamente en ese tiempo Pulp Fiction era mi número 1 de Tarantino, diferente a lo que pusimos en nuestro streaming de hace unos semanas en donde mi número 1 ya fue diferente, ¿no? Pero pues es eso el asunto con
todo lo que tiene que ver con Tarantino. Y bueno, pues agradezco mucho el que la gente vea esa evolución en mi trabajo. Y bueno, pues eso refuerza mi compromiso de seguir aprendiendo, pues para seguir teniendo mejores formas de contar las cosas. Muy bien. Oye, pues ahorita que tocamos el tema de Tarantino, pues las anacronías narrativas han sido siempre parte de, bueno, de tus novelas en prosa han sido una parte sustancial, una parte muy importante. ¿Seguirá siendo ese el sello ahora de Logan Wayne? Pues sí, yo creo que sí, porque, o sea, cuando tú agarras y cuentas el cuento de Caperucita, pues sabes que Caperucita va por el bosque y va a ver a la abuela y se encuentra con el lobo, ¿no? Y ya pues es la historia lineal de siempre. Y pues yo así empiezo mis historias, ¿no? O sea, así la cuento. Pero me parece que cuando empieza a jugar con el tiempo, cuando metes flashback, cuando haces todo ese asunto de los tiempos, me parece que es le da mucho ritmo a cómo se presentan los sucesos, ¿no? Entonces, obviamente, pues no se trata de cortar acá con un cuchillo pastorero y pegar, ¿no? Porque pues yo eso hago con mi podcast, ¿no? Pero pues, en este caso esto no es así. Entonces, a mí me gusta mucho ese proceso porque escribo la historia lineal y ya después, ok, sale, pero ¿cómo va a empezar, güey? O sea, el hecho de que Caperucita Roja sea una niña, que su mamá, ¿eso es importante e interesante? No, güey, ¿qué sería lo importante e interesante? No, pues que el lobo se la va a comer, güey. ¿Y por qué no iniciamos con la escena del lobo, güey? Entonces paso la escena del lobo al principio y entonces el lector así de, no mames, corte a Caperucita saliendo de su casa, y entonces eso hace que el lector diga, cabrón, o sea, esto pasó acá, esto pasó, y eso a mí me ayuda mucho para que, o sea, uno siempre anhela que haya un chingo de gente leyendo tu libro, ¿no? Eso pues, es lo que comercialmente te conviene, ¿no? Pero a mí la verdad es que me llena de satisfacción cuando el lector tiene un reto y lo hace. O sea, si hay un lector que, no, pero es que está bien revuelto, ese no es mi lector, güey. Eso no es mi lector y pues gracias por haber comprado mi libro en su momento, pero no es para ti ese libro, güey. Entonces, para mí, en mi caso, pues el hecho de que llegue una gente y me diga, oye, qué bueno que abriste con esto y siguió esto, y después contaste esto que yo no entendía, pero lo entendí ya casi al finalizar el libro, y entonces eso te da mucho para una relectura. En videojuegos se llama replay value, ¿no? Cuando vuelves a jugar el juego, pero tienes otras cosas diferentes. Bueno, pues eso me gusta mucho y sí, yo creo que va a ser un poco la manera en la que voy a seguir contando mis historias, porque me parece que en términos de atmósfera, en términos de ritmo, en términos de muchas cosas, le abona la historia, y aparte el lector pues se tiene que poner al tiro para que pueda entender las cosas. Y bueno, pues te digo, cuando viene un lector y me dice, es que aquí yo no entendí esto, pues a lo mejor se lo explico, ¿no? Pero yo entiendo que la obra no era para ti, güey. Entonces, pero sí, así va a seguir pasando, espero. Fíjate qué curioso, porque de las entrevistas esta me está gustando más que Pinche Destino, porque estamos adentrando todavía más en el proceso en el cual tú haces tus obras. Y a lo largo de esta entrevista estamos viendo cómo tú desarrollas el guión, cómo están la etapa de bocetaje de la idea en tu mente, ahorita justamente cómo una vez realizada toda la historia, la desconstruyes, la vuelves a colocar en distintas maneras, cómo quieres empezar. Entonces, justamente yo creo que este es
mucha carnita para todos los que les encantaría ser escritores y les encantaría saber, obviamente, este proceso que tú estás platicando, algo más que les quieras agregar a ellos en tu proceso de construcción de una historia que sería muy enriquecedor para ellos. Bueno, algo que ya he recomendado, pero no voy a dejar de recomendar justamente, pues es, porque es muy importante, es el trabajo con el ego, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Yo escribí Pinche Destino, a mucha gente le gustó, y si yo me hubiera dejado gobernar por el ego, bueno, pues probablemente mi segunda historia hubiera sido muy pretenciosa en esos términos, ¿no? Al final no dejé que me impactara todas esas buenos comentarios que agradezco. Y ahorita en el segundo libro, pues a lo mejor pudo haber gente que también hubiera dicho no me gustó. Y si eso, mi ego no está en buen estado, pues a lo mejor hubiera sido obstáculo para mi siguiente libro o para toda mi carrera, ¿no? Entonces, de entrada, me parece que el ego siempre, siempre es algo que como autores tenemos que tener bien, bien gobernados, ¿no? Y hasta nuestras vidas, pero es otro tema, ¿no? Y bueno, por otro lado, la parte de cómo hago las historias, cómo las concibo, yo siempre digo que el problema del cómic mexicano es que la mayoría de los que hacen cómic mexicano, pues solo leen Spider-Man, güey. Entonces, cuando tú quieras leer nutrir tus proyectos, pues solo tienes Spider-Man para beber de eso, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo mucho es que lean un chingo, ¿no? Léete Las Chambeadoras, léete el libro Vaquero, léete a Nietzsche, léete esto, léete el TV y novelas, lee un chingo, güey. ¿Por qué? Pues porque eso te va a dar diferentes tonos, diferente lenguaje, diferentes maneras de abordar una idea, ¿no? Entonces, me parece que el hecho de leer te nutre mucho como autor y bueno, pues podríamos aquí ponernos muy mamones y decir que leamos a Platón y a Sartre y todo eso, pero no, yo creo que tienes que leer, sobre todo para temas de construcción de personaje, pues muchas cosas, de muchas fuentes. Bueno, pues eso creo que le ayuda mucho al autor sobre todo a tener el lenguaje para poder comunicar tus ideas, que ese es un problema, ¿eh? Muchas veces es que tengo la idea, la tengo aquí en mi cabeza, pero no la puedo decir. Pues sí, güey. El pedo es que no tienes el lenguaje para poder comunicar esa idea de manera puntual, oportuna y bla, 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 ¿no? Entonces, leer pues les da eso, ¿no? Y por otro lado, hay una máxima de Platón justamente en donde dice que enojarse no está mal, enojarse está bien. Lo difícil es enojarse en el momento adecuado, con la persona correcta y en la dimensión correcta. ¿Esto qué quiere decir? Aplicado a la escritura, bueno, pues justo eso, ¿no? Hablar de ciertas cosas, hacer una escena X o Y o Z de tal cosa, no está mal, pero el trabajo es el ritmo, ponerlo en donde tiene que ser para que sea valioso para la obra, para que sea impactante para el lector y para que en algún momento haga fluir pues todo lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy importante en el tema del ritmo y bueno, pues creo que eso es lo que podría yo compartirle al escritor que va empezando y sobre todo, bueno, pues que, que se aterrice, ¿no? O sea, que no es el más chingón, pero tampoco es el más malo y que fluya y que vaya trabajando un chingo. O sea, que no espere que la inspiración le llegue porque eso no existe. Lo que existe es el trabajo y dentro del trabajo de repente dices, a huevo, tengo que ir por acá, y a lo mejor te paras y de repente oyes una canción o ves, huevo, güey, esto tiene que ser acá, o te duermes y sueñas y te levantas a las 3 de la mañana y dices, a huevo, esto va por acá. Entonces,
pues eso es lo que yo hago. Habrá quien haga cosas diferentes, que también es válido en esto de hacer historias, pero yo en mi caso eso es lo que recomiendo a la banda, ¿no? Oye, pues bueno, ahorita que mencionabas toda esta cuestión de los procesos de después del pinche destino, que fue una novela muy exitosa, ¿no? De tu trabajo. Y yo recuerdo que en algún momento mencionabas que traes esa intención, y pues al menos está como en una idea apenas, de que justamente construir una novela gráfica, hacer una adaptación del pinche destino a novela gráfica, ¿no? Tecolutla Makes Me Happy, ¿lo someterías también a esta adaptación? ¿Lo has pensado o no? No, pinche destino creo que se presta mucho más, y aparte pinche destino, por ser mi primer trabajo, creo que hay mucha carnita que desperdicié, mucha. O sea, no demerito la obra de ninguna manera, pero sí me parece que al momento de trasladarla a la novela gráfica, pudiera yo implementar varias cosas que ahí se me quedaron, ¿no? Pero en Tecolutla me parece que no es necesario. Me parece que la historia en su naturaleza de prosa está bien, y no, en ese caso, fíjate que nunca me había puesto a pensar en eso hasta ahorita. O sea, Tecolutla realmente no necesitaría hacer una versión en novela gráfica, porque sí me parece que todo es muy puntual, y que los mensajes, todo está como debe de estar, y no así en Pinche Destino. En Pinche Destino hay muchas cosas bien, pero también hay muchas cosas que me parecen, sobre todo en términos del ritmo, que pude haber hecho mejor. Entonces, creo que si ahí lo traslado a la novela gráfica, pudiera en algún momento rescatar todo eso. Y bueno, pues aparte de que si la novela en prosa le ha ido bien, pues seguramente la novela gráfica también le ha ido bien. Y por ejemplo, Tecolutla Makes Me Happy, si bien se ha vendido, pues no le ha ido tan bien como Pinche Destino. Entonces, de repente son las cosas que dices, güey, o sea, a Pinche Destino le falta esto, yo desde mi autocrítica, ¿no? Y mejor Tecolutla, no, quiero el Pinche Destino. Puta verga, no sale, güey, ya, está bien, ¿no? Pero no, en el caso de Tecolutla no le haría una novela gráfica por esto. Y apenas lo estoy razonando. Por ahí va mi pregunta. A mí el final me encantó, ¿no? Pero aún más el epílogo, no manches, el epílogo está genial, te deja así la adrenalina y la emoción a tope. Entonces, si no va a haber una edición de novela gráfica, al menos habrá una segunda parte. Fíjate que, por ejemplo, en Pinche Destino también hay eso. Y acá de este lado, bueno, de entrada la sorpresa para la gente fue que fue una escena post-créditos totalmente, ¿no? O sea, en Pinche Destino estaba antes de los últimos créditos, y aquí está después de los créditos, ¿no? Entonces, pues eso me gustó, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando yo acabé la novela, la acabé como acaba, pero no estaba yo satisfecho, porque yo decía, güey, es que o sea, sí está bien el final, así, todos contentos, bien, ¿no? Me pareció un buen final para los personajes femeninos. Pero yo en mi interior yo decía, güey, es que la vida no es así, güey, ¿no? Siempre algo tiene que pasar. Y a lo mejor no les pasa a ellas directamente, pero algo tiene que pasar. Entonces, esa escena post-créditos, recuerdo que la escribí después de una noche que no podía dormir. Pues me volteaba y mucho de la comezón que no podía dormir era eso. O sea, no estaba yo muy conforme con el final. Y debo decir algo, o sea, de mis finales hay unos que gustan más, otros gustan menos, pero al final son finales que yo voy a defender siempre porque me gustan, ¿no? Porque así los concebí.
Pero en el caso de Tecolutla no estaba convencido del final, y entonces ese adendum que hice como escena postcréditos fue un poco para decir, la vida no es justa, o a lo mejor la vida sí es justa dependiendo de la acera en donde transites. Y bueno, pues eso me permitió un poco arruinarle a mucha gente el final feliz, ¿no? Porque ha habido mucha gente que me dice, no mames, ¿por qué pusiste eso al final? Yo estaba bien contento con el final. Pues sí, güey, es que justo como autor eso es lo que quiero, que no estés cómodo, güey, que no estés contento, y que en algún momento digas, no mames, y te emociones, y te encabrones, y bueno, pues creo que la escena postcréditos hizo eso. A mucha gente le gustó, a mucha gente no, por arruinarles el final feliz, pero pues no, realmente el final que se da ahí es, pues Beto al final probablemente no tuvo el final que vimos en la novela, probablemente tuvo otro, y te dejo a ti como lector pensando en eso. ¿Va a haber una segunda parte? No, no va a haber una segunda parte. ¿Por qué? Pues porque considero que, perdón, es que considero que uno tiene, y es doloroso a veces, o sea, es bien doloroso, desde el punto de vista del lector, es bien doloroso que Héctor no quiera continuar Hermanos, por ejemplo. Es bien doloroso, güey. Pero como lector también, uno tiene que entender, pues, que las historias o el autor tiene que aprender en qué momento cortar esa historia, justamente para que quede lo entrañable que tiene que ser, ¿no? O la importancia que tiene que tener, porque llega la segunda parte, y ¿qué cuento en la segunda parte? Ah, pues podemos contar que cómo le fue, cómo se muere la abuelita, ¿no? O sea, el nuevo amor de Verónica, ¿no? Pero siento que ya pierde mucho de la esencia. Entonces, por eso no haría una segunda parte ni de esa ni de ninguna de mis obras. De Lazarus, pues esa sí la estoy continuando, pero todas las demás, no. Y perdón amigo Tevin, pero no va a haber secuela de Tecolutla. Bueno, a mí me parece bien que no haya una segunda parte. O sea, a mí sí me gusta eso que haces, o sea, de que, pues se queda eso así y ya, güey, o sea, a ver cómo lo entiende cada quien, a ver qué se imagina y ya, güey, o sea, me parece que ese es un gran cierre, ¿no? La verdad sí me late. Pero bueno, pues nos acercamos ya al final de esta charla. Y bueno, siempre algo que siempre buscamos, sobre todo porque toda esta cuestión del cómic mexicano, ¿no? Sabemos que ahorita no estamos hablando de un cómic en particular, pero es parte fundamental de lo que hacemos aquí en Pura Pinche Fortaleza Comics. Pues siempre estamos buscando como pues nos dedicamos a hablar de nuestra obra, pero siempre buscamos que haya recomendaciones de cómic mexicano al final. Sé que ya nos has recomendado algunos títulos en el pasado. ¿Hay algún cómic mexicano que pudieras ahorita recomendarle a la banda que nos está viendo? Un día a la vez. Este es un gran trabajo de Daniel Ortiz Celestino, del Doc, que le mandamos un abrazo. Eso es como una compilación de historias, y trae varias que me gustaron mucho, además de que ahí muestra un poco los diferentes estilos que tiene de dibujar. Y sí, me parece que un día a la vez es mi recomendación. Me gusta muchísimo este libro cuando lo leí. Muy bien. Está increíble, ¿eh? Sí, es que a ver si lo puedes ojear para que lo vean los lectores, porque la portada se me hizo muy interesante, pero... Sí, no, sí está bien bueno. Ajá. O sea, por ejemplo, aquí maneja un estilo, aquí maneja un estilo diferente, acá maneja otro diferente. Órale. Y aparte las historias, la verdad es que están muy bien logradas. Ya tiene rato que lo leí, yo creo que lo tengo que releer también,
pero sí me gustó mucho este trabajo. De hecho, yo tengo, no sé si tenga más, pero tengo estos otros dos de él. Pero este me gustó mucho. Este es el que recomiendo ahorita. Un día a la vez, de Daniel Ortiz Celestino. Seguramente ahí lo pueden contactar en sus redes, porque sí es un gran trabajo. Increíble. Oye, y precisamente, pues ahorita que estamos aprovechando las recomendaciones y que ahorita el tema son las novelas en prosa, recomiéndanos 3 novelas en prosa. La Biblia. Es una de ellas. Esa nunca falla, amigos. Y aparte le aplicó el Peña Nieto. Es el comodín. Pues mira, una novela que a mí me gusta mucho es una que se llama Cuatro Amigos, que es de David Trueba. David Trueba, sí. Puta, qué novela tan amena, tan chingona, que la verdad la recomiendo mucho. De hecho, la voy a volver a leer, yo creo que pronto. De David Trueba, sí. De hecho, hay una frase de David Trueba que yo ya no uso tanto, pero que en algún momento usé, que decía: yo no le cuento mis penas a mis amigos, que los divierta su puta madre. Justamente esa frase es de David Trueba, ¿no? Entonces, Cuatro Amigos es una novela que les recomiendo mucho. Hay otra novela que también me gusta mucho que se llama Yo Mato. Esa es de un italiano, Giorgio Faletti. Novela de 500 páginas. Es acerca de un locutor de radio, que además es asesino serial, güey. No mames, está bien chingona esa novela, Yo Mato. Otra que les podría recomendar, bueno, ya, más allá de eso, pues, La náusea de Sartre, obviamente El Muro, ¿no? Pues eso es lo que podría recomendarles. Muy bien, pues con esto ya llegamos al final. No sé si hay algo que quieras agregar, amigo Logan, algo que no hayamos dicho de Tecolutla Makes Me Happy, que crees que sea importante para la banda que nos está viendo, que deban saber acerca de tu obra. No, pues de antemano, gracias por todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Obviamente para publicitar nuestra obra, pero también para hablar con gente clave del medio. Me parece que ese trabajo es muy importante que estamos haciendo, y bueno, pues obviamente no está fácil, ¿no? Compaginarlo con toda la actividad que tiene Tevin, con toda la actividad que tiene Héctor, y bueno, pues el hecho de armar este canal, de armar todos estos contenido para la gente, pues me parece que está muy bien, y bueno, pues los invito a que la lean, ¿no? Los invito a que está ahí en Amazon está en digital, está también en impresión on demand. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si usted vive en España, en Estados Unidos, si quiere el libro físico, pues a lo mejor yo se lo puedo mandar desde acá, pero los gastos de envío, pues son importantes. Pero si usted lo compra en Amazon y dice on demand, pues usted lo va a recoger a donde le digan, ahí en su país, y eso está bien padre. Qué mal que eso no esté en México, ¿no? O sea, si estuviera el on demand en México estaría bien chido, güey. ¿Por qué? Pues porque pues ya no tendrías que imprimir tú nada. O sea, tú como autor agarras y dices, le compras on demand a Amazon, viene el evento de la mole, le compras a Amazon 100 copias, te las vende a precio de autor y ya no tienes inventarios. Bueno, pero es otro tema, ¿no? Pero bueno, ahí lo encuentran, y y no, pues agradecerles a toda la gente que lee, a toda la gente que nos compra, que nos apoya, y bueno, pues la verdad es que
el hecho de que hagan un acto tan contestatario como apoyar una editorial independiente, bueno, pues eso sí cambia muchas cosas en el sistema, ¿no? Como lo estamos haciendo. Así es. Pues bueno, Logan, muchas gracias por la charla, pero sobre todo gracias por Tecolutla Makes Me Happy. Para mí es de tus novelas en prosa es la que a mí más me gusta. Realmente la disfruté bastante. Y mira que el pinche destino dejó la vara muy alta. Tecolutla Makes Me Happy sí me encanta. Y pues invito a la gente a que la conozca. Ya dijo Logan, la tenemos en digital, en Amazon, en On Demand también. Y si no, la tenemos disponible en la tienda en línea que tenemos, que es purapinchefortalezacomics.com/tienda, para que se lleven su ejemplar. Y pues bueno, pues ya comentó Logan, este espacio estamos platicando con algunas personas, dando a conocer detalles de nuestro trabajo, como con esta charla. No dejen de suscribirse si es la primera vez que llegan aquí, activen la campanita y esas cosas que dicen que hay que hacer. Y si les gustó, pues compártanlo también. Si creen que a alguien le puede interesar algo de lo que aquí se dijo, pues nos ayudarían bastante haciendo eso. ¿No es así, Tevin? Así es, ya saben. A la campanita y esperamos que hayan disfrutado esta entrevista en la silla de Logan Wayne y que obviamente consuman ese libro. Realmente es una gran recomendación y si así lo hacen, pues que de primera mano su opinión pues nos la compartan, sobre todo a Logan, para que él vea esa retroalimentación que a veces ayuda muchísimo como un autor. Así es, amigos. Pues nosotros somos Pura Pinche Fortaleza Comics. Y no estamos aquí de visita. No estamos aquí de visita. Pura Pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.